Hey trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo el tag Pesadilla antes de Navidad, que es original de Bibis Book 208 y que tradujo al español a Marí. Ella lo hizo en Halloween, pero la gracia de esta película es que puedes hacerlo tanto en Halloween como en Navidad por la misma temática intrínseca de la película de Disney, así que yo he decidido esperar y hacerlo en Navidad, que además es cuando yo suelo ver esta película más que en Halloween. Que por cierto, el título de esta película en Latinoamérica creo que es El extraño mundo de Jack, para que todos nos ubiquemos y sepamos de qué película estamos hablando. Consta de 7 premisas que están relacionadas con la película, así que vamos con ello. La primera es Sally, personaje que ama mucho a alguien y que al final lo consigue. El personaje de Sally creo que es mi personaje favorito de esta película, junto con Zero, y automáticamente cuando leí esta premisa, lo primero que se me vino a la cabeza fue Magnus Bane de Cazadores de Sombras. Magnus Bane es un brujo que se enamora de un cazador de sombras, algo que está completamente prohibido en esta sociedad, porque los cazadores de sombras, por un lado, consideran que los brujos, los vampiros y cualquier criatura mágica en general son inferiores y por lo tanto los cazadores de sombras nunca deberían relacionarse románticamente con ninguna de esas criaturas, y por otro lado porque el cazador de sombras en cuestión, que es Alec, es gay, y en esta sociedad perpetuar el apellido de la familia es algo muy importante, por lo tanto no puedes ser ni gay, ni lesbiana, ni en general puedes estar dentro del colectivo porque está como muy mal visto y aquí todo el mundo tiene que ser hiperhetero. Magnus se enamora de Alec desde el principio y ese amor es correspondido por Alec. Lo que pasa es que debido a que él es un cazador de sombras y además vive en una familia muy tradicional, su relación está llena de altibajos desde el principio, llena de baches, y Alec tiene tanto miedo de que la gente sepa que le gustan los hombres y que además no le gusta cualquier hombre sino un brujo, y que además es el gran brujo de Brooklyn, es decir, no es un brujo cualquiera, pues eso hace que desde el principio Alec quiera llevar esta relación en secreto, que no sea capaz de mostrar abiertamente sus sentimientos, y que mientras que Magnus sí que no tiene ningún problema en demostrarle que está enamorado de él y que realmente va en serio, Alec tiene tantísimo miedo que no se permite amar a Magnus. Entonces Magnus es un personaje que va a esperar durante muchísimos libros con una paciencia infinita, pobrecito mío, para que Alec por fin encuentre ese valor que necesita para gritarle al mundo quién es, para gritarle al mundo que está enamorado de esta persona y que le importa un pimiento las consecuencias porque su amor por Magnus es mucho más grande. Durante todo este tiempo Magnus obviamente va a estar al lado de Alec, le va a apoyar en todo. Es verdad que para él también va a ser muy complicado porque él no tiene ningún problema con su sexualidad y no tiene ningún problema con decirle al mundo que está enamorado de un cazador de sombras, pero obviamente tiene que respetar los deseos de Alec y entiende que para él es increíblemente complicada esta situación. Así que es un personaje que ama mucho, ama en silencio aunque no quiere, y además es un personaje que personalmente me gusta mucho porque a pesar de todo sigue al pie del cañón, a pesar de todo lo que pasa con Alec, él sigue queriéndole, sigue respetándole y sigue apoyándole, y sinceramente no hay nada que me parezca más puro que demostrar tu amor de esta forma. La segunda pregunta es Jack, personaje que siempre anhela más, y aquí la verdad es que me ha costado decidirme porque, que yo recuerde, no me he encontrado con ningún personaje que no importa lo que haga, no importa lo que consiga, sino que aún así sigue queriendo más. Y el único que se me ha venido así a la cabeza, que puede ser demasiado cliché, pero es que literalmente es el único personaje que he caído que puede entrar dentro de esta consigna, es Kelsier, que es uno de los personajes protagonistas de El Imperio Final, bueno, de la saga de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, concretamente en la primera era, porque en la segunda tenemos otros personajes. Kelsier es una persona que desde joven lo ha pasado fatal, que ha sido sometido a grandes torturas y a grandes castigos, y una de sus ilusiones es derrocar al gobierno, derrocar al Lord Legislador, que es el máximo gobernante de esta ciudad, porque considera que es un tirano, que es un dictador, que tiene a la gente oprimida y que la única forma de quitarle del poder es consiguiendo que la gente se alce en contra de él y provocar una revolución en la que obviamente él va a ser el líder. Es un personaje que es verdad que a lo largo del libro consigue muchas cosas, pero que parece que nunca está satisfecho, que siempre quiere más, que a pesar de todas las advertencias, que a pesar de todas las piedras en el camino que se va encontrando y de que hay incluso personajes que le dicen Kelsier, por favor, hasta aquí, no podemos más, mira dónde te estás metiendo, él aún así nunca se rinde porque es un personaje que es muy cabezón, y él sabe y tiene claro desde
desde hace años que hasta que no consiga ver a Lord Legislador derrocado, no va a parar. Entonces es un personaje que constantemente está queriendo más, en el sentido de que quiere ir más allá, cada vez quiere arriesgarse más, cada vez quiere conseguir más victorias y por lo tanto hasta que ese tirano no haya caído no va a descansar. Y aún así, cuando finalmente digamos que consigue su objetivo, vemos que sigue queriendo más, que sigue queriendo ir un poco más allá. Entonces es un personaje que en ese sentido es bastante ambicioso y que parece que por mucho que tenga pequeñas victorias es incapaz de, digamos, celebrarlas hasta que no tiene como su premio final. La tercera pregunta es Zero, personaje que es el compañero o la mano derecha del protagonista. Zero me encanta, es que me parece monísimo y es, junto con Sally, como he comentado, mi personaje favorito de la película. Aquí el personaje que se me ha ocurrido es de un libro que leí hace relativamente poco y es, voy a leer el título porque es largo de narices, Manual de panadería mágica para usar en caso de ataque. Es una novela monísima de Cozy Fantasy donde tenemos a una protagonista que es considerada una maga menor, es decir, una persona que tiene poderes mágicos pero que son poderes mágicos nada espectaculares y nada poderosos, ya que su don es manejar la masa del pan. Su habilidad mágica consiste en ser capaz de hornear pan y ordenarle a la masa como quiere que sea, es decir, para que el pan quede como súper esponjoso, para que el pan no se queme, para que el pan quede mucho más delicioso que si lo hiciera simplemente con métodos tradicionales. Dentro de esta habilidad que tiene para manejar el pan, también puede crear vida en galletas de jengibre, es decir, puede hacer muñequitos de jengibre e insuflarles vida pues para que hagan bailes o para que hagan tonterías. Entonces, un día insuflando vida a uno de estos muñequitos de jengibre, no sabe muy bien qué le hace, que el caso es que la magia no se evapora, porque normalmente cuando ella le da vida a una galleta, a un pastel, a lo que sea, esa magia es limitada y la galleta o lo que sea no tiene vida durante mucho tiempo, sino que llega un momento en el que la magia se agota y ya está. Sin embargo, no sabe muy bien qué hace con este hombrecillo de jengibre que le dota de vida como para siempre, ¿vale? O sea, que solamente puede morir si coges la galleta y la partes. Entonces, a lo largo de sus aventuras en este libro, porque bueno, la acusarán de asesinato, luego irán detrás de ella porque el inquisidor de esta ciudad de repente decide que quiere ir en contra de todos los magos, aunque sean inocentes y no hagan absolutamente nada. Entonces, bueno, la protagonista terminará siendo perseguida por cosas y el hombrecillo de jengibre estará constantemente a su lado, ayudándola, animándola y haciendo todo lo que puede, algo que es bastante limitado teniendo en cuenta que es una galleta, para ayudar a la protagonista y, digamos, animarla a que no se rinda. Al igual que Zero, es un personaje que es verdad que en sí mismo no hace demasiado, porque Zero al fin y al cabo no puede hablar y lo máximo que puede hacer es estar al lado de Jack y consolarle con su presencia, y el hombrecillo de jengibre es básicamente lo mismo. No hay mucho que él pueda hacer, pero sí que está constantemente al lado de la protagonista animándola con su presencia. La cuarta pregunta es Oogie Boogie, un libro con un villano malvado, y aquí he decidido traer a colación unos libros que me leí hace muchísimos años, que me fascinaron y que han vuelto a la palestra gracias a la nueva película que han sacado al respecto, y os estoy hablando de Snow, que es el villano de los Juegos del Hambre. Este villano me parece particularmente interesante porque si analizas su psicología te das cuenta de que él realmente no se ve a sí mismo como un villano, sino que él realmente cree que está haciendo bien para el pueblo, él realmente cree que sus métodos funcionan y que lo que está haciendo es lo correcto o lo mejor para el pueblo, aunque realmente ya sabemos que lo que hace solamente le beneficia a él y a las clases altas, pero quiero decir, eso es reflejo directo del capitalismo actual y de los gobernantes que tenemos en muchos sitios actualmente, que son gobernantes que fingen que lo que hacen es lo mejor para el pueblo, pero que luego en realidad los únicos que se benefician de esas políticas son los de siempre, los ricos, los que tienen poder, las clases altas. Entonces, Snow me parece un villano absolutamente maravilloso porque es un reflejo muy fiel de los gobernantes que por desgracia hay en muchos países, que te lo ponen todo como muy bonito y te dicen que lo que están haciendo es por tu bien y que no hay mejor forma de hacerlo, cuando en realidad los que se están beneficiando de ese sistema son los mismos, es decir, los ricos, los poderosos, los explotadores, y en realidad la gente de a pie está sufriendo un abuso del que muchas veces ni siquiera es consciente, y por eso he decidido escoger este villano, porque de todos los villanos que he leído me parece el más terrorífico por el simple hecho de que podría ser perfectamente una caricatura, bueno, más que caricatura, un reflejo de muchos políticos de la sociedad actual. De hecho, es que me estuve viendo hace poco las películas de los Juegos del Hambre y aunque yo cuando me las leí en su momento era consciente de lo que había intentado hacer la autora, verlo ahora, muchos más años después, y desde un punto de vista en el que estoy mucho más metida en política y en el que soy mucho más consciente de lo que se cuece en mi propio país, hace que ver los Juegos del Hambre sea todavía mucho más terrorífico, porque es como que no hemos aprendido nada desde que se publicaron esos libros.
Vamos con la quinta pregunta, que es Ciudad de Halloween, un libro con un tema espeluznante. Aquí quiero mencionar un libro que he leído hace relativamente poco y que trata muchos temas, pero uno de ellos en concreto es bastante espeluznante y es el libro de Fénix de Nnendi Okorafor. Este libro trata muchos temas espeluznantes, ¿vale? Porque nos habla del capitalismo, del ecologismo, de la xenofobia y de muchas cosas que desde el punto de vista racional son horrorosas. Pero hay un tema que lo toca desde una perspectiva muy interesante, que es el de la ciencia. En concreto, en este libro tenemos a científicos modificando genéticamente a seres humanos en contra de su voluntad para seguir avanzando científicamente. ¿Y quién se beneficia de esos avances? ¡Sorpresa! Los ricos, los que tienen dinero para comprarlo. Normalmente los avances que se descubren y que se disfrutan en este libro han surgido a base de torturar y hacerle cosas horribles a los sujetos de los experimentos. Sujetos que obviamente no pueden disfrutar de esos mismos avances porque al final, lo de siempre, los únicos que se pueden permitir eso son los ricos. Por ejemplo, aparece un personaje al que le han hecho cosas horribles para descubrir que sus células, creo que eran sus células, son inmortales y que eso puede hacer inmortal a la gente. Entonces, a base de haber estado torturando durante años a esta persona, han conseguido descubrir la inmortalidad y al final, ¿quiénes son los únicos que pueden permitirse comprar esas células e inyectárselas para ser inmortales? Los ricos. La siguiente pregunta es Ciudad de Navidad, un libro que te hizo sentir cálido y confuso. Me ha costado bastante seleccionar aquí también un título porque normalmente cuando un libro me parece cálido no suele parecerme confuso y viceversa, pero uno que creo que podría encajar aquí es Escamas de Luz, porque es un libro que me hizo sentir cosas muy bonitas, porque las protagonistas me encantaron, me enamoré de ellas y la relación que tienen es absolutamente preciosa y me hizo sentir muy cálida y muy bien, pero al mismo tiempo sí que es verdad que hubo algunos puntos en los que me sentí confusa porque, como ya comenté cuando hablé de esta novela, está basada en la mitología china, una mitología que yo no domino, no controlo quiénes son sus dioses, ni cuáles son sus creencias, ni cuáles son sus leyendas, y además hay muchos nombres que se parecen entre ellos, y yo no domino el chino y son nombres con los que no estoy familiarizada, así que es un libro que sí que es verdad que disfruté mucho, pero que hubo algunos puntos en los que me resultó un poco confuso porque confundía los nombres entre ellos, confundía a los dioses, y en la parte de las leyendas la autora a veces no te contaba la leyenda completa, sino que iba como saltando de un escenario a otro, y entonces, como yo no sabía a qué historia original estaba haciendo referencia, a veces me sentía un pelín perdida. Pero vamos, que fueron como las primeras páginas del libro hasta que te acostumbras a lo que te está contando, a la historia y a los personajes, y tampoco es algo que me supusiera un problema mientras estuve leyendo. Y ya la última premisa es ¿qué es la famosa canción de Pesadilla antes de Navidad, libro que te tomó por sorpresa? Aquí he seleccionado Corazón de Espino de Brie Barton, creo que se llama la autora o algo así, y me sorprendió porque es una novela juvenil de fantasía que tiene todos los clichés de novela juvenil de fantasía, en el que tenemos a una protagonista que es una adolescente fuerte e independiente que lleva toda su vida trabajando para ser cazadora de criaturas mágicas y de repente descubre que tiene más que ver con esas criaturas mágicas a las que lleva dando caza toda su vida que con los cazadores. Es el típico tropo de protagonista que descubre que es mucho más de lo que cree, que ve todos sus valores y todo lo que ha aprendido dado la vuelta por completo y que tiene que empezar a vivir una vida completamente diferente a la que ha vivido hasta ese momento, con todas las consecuencias que ello supone. Es decir, es una novela que es un cliché con patas, ¿vale? Y yo me lo leí sabiendo que era un cliché con patas, me empecé el libro y dije, madre mía, es más cliché con patas de lo que imaginaba, y es una sorpresa porque al final me gustó. Al final conseguí que me picara el gusanillo, conseguí engancharme con la historia y con los personajes, y aunque sí que es verdad que no es una novela para tirar cohetes, la magia y la forma en la que la presenta me parece súper original, porque en este universo solamente tienen magia las mujeres, no todas, pero la mayoría de mujeres tienen magia, y es una magia que se transmite a través del contacto, a través de las manos. Si una mujer con esta magia, es que no recuerdo, tiene un nombre específico estas criaturas, pero no recuerdo cómo se llamaban, pero bueno, si una mujer con esta magia como que te toca, es capaz de modificar tu temperatura corporal, de hacer que se te ralentice el pulso, de pararte el corazón, es decir, puede matarte y manipular tu cuerpo de muchas formas prácticamente sin que tú te estés dando cuenta. También creo que podían modificar los sentimientos y hacer que otra persona se enamorara de ti. Es decir, que son mujeres que son consideradas muy peligrosas. Y esta parte me pareció súper interesante, me gusta mucho cómo lo plantea la autora y todas las, digamos, problemáticas morales y éticas que hay detrás de estas mujeres y detrás de esta magia. Y lo dicho, fue un libro que me sorprendió porque yo esperaba encontrarme una novela llena de clichés que no fuera a aportarme nada que no me hubieran aportado ya otros libros previos de fantasía, y efectivamente fue lo que me encontré, pero sí que me aportó esa, digamos, frescura en la parte de la magia y que al final consiguió engancharme y consiguió ser una historia que me dio muchísimo más de lo que yo me esperaba.
Y hasta aquí el tag de Pesadilla antes de Navidad. Estáis nominados todos aquellos y aquellas a los que os gusta la película. Ya está, he dicho, es una obligación. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde os voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os ha gustado el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.